Hola, ¿qué tal? Estoy conectada mediante una videollamada con Claudio Simonetti, considerado por mucha gente, por todo el mundo, el número uno del mercado. Así que no sabes cómo te agradezco, Claudio, que... No, ya me decís que no con el dedo. No, obvio que no, no existen, no hay números uno, somos todos jugadores de mercado, nada Y más. bueno, pero yo te re agradezco porque sos una persona re gentil, re humilde, re amable, así que yo te re agradezco porque con esta entrevista estoy relanzando mi ciclo de entrevistas, ¿sabías? Ah, muy bien, Para que me des felicitaciones, suerte. Bueno, mucha mira, suerte. sé que te quería preguntar en primer lugar algo que nunca te pregunté. O sea, ¿de dónde viene tu pasión por el mercado? Porque te sale por los poros, que es una cosa que te encanta. Te escuché hace poco en una entrevista que te hizo Ariel Sbar. Vos contabas que en Mar del Plata trabajabas como cadete en un banco que alquilaba las oficinas de una casa de bolsa. Pero contame un poco cómo es. Y aparte, ¿vos no conocías nada del mercado antes de tener ese trabajo como cadete? No, no conocía nada. De hecho, en Mar del Plata trabajaban, nada, mi viejo era carpintero, venía más de ese rubro que de la finanza. Empecé a estudiar licenciatura en Administración de Empresas y nada, le vi un factor humano mucho más interesante de lo que la gente cree. Todo el mundo cree que esto es timba, especulación, etcétera. Lo hay, obviamente que lo hay, pero finalmente son sensaciones, miedo, avaricia, un montón de factores y lo complementé en algún momento al principio de mi carrera estudiando sociología y me gustó mucho esa dinámica. Trabajaba en una oficina que le alquilaba a Guterman, agente de bolsa, me empecé a meter y me fascinó, simplemente me fascinó. Ah, no sabía que estudió sociología en Buenos Aires. En Buenos Aires, 2 años nada más. O sea, hacía la carrera de licenciatura en administración y sociología eh, un año después. O sea, me complementé. Después no la seguí, no. Estudié 2 años. Pero leo bastante, me gusta mucho. Creo que soy, creo en los ciclos y toda esa historia y le doy mucho valor. Escucho mucho. Claro. ¿Y cómo hacías? ¿Trabajabas y estudiabas en esa época, no? Trabajaba y estudiaba. En esa época la carrera no era tan difícil. Pensá que nosotros estudiamos con sentido común. De medicina, vos no hablas habitualmente con nadie de medicina y la terminología es difícil. Mi hermano, me acuerdo, estudiaba para ingeniero y él estudiaba muchas horas por día porque había que hacer fórmulas, etcétera. Lo nuestro era sentido común, leías el diario y aparecía lo que vos estabas estudiando. Por lo tanto, estudiando 1 hora por día o prestando atención en clase, más o menos te alcanza, no es una carrera exigente. Y trabajaba de algo que tenía que ver con mi carrera. De hecho, yo creo, lo veo en mis hijos también ahora. Tengo mucha ventaja, tenía mucha ventaja y veo que mis hijos tienen ventaja por trabajar. Entonces, Claro. en la carrera ves lo que en la calle, es como que convalidás cosas que ves en la calle. Claro. Y después vos entraste a ABN AMRO, el banco holandés, me contó un montón de detalles de tu contratación Augusto Garchet cuando lo entrevisté este año para el podcast. Me contó un montón de detalles, o sea que les costó bastante convencerte. En ese momento trabajabas en el Banco República, ¿no? Trabajaba en el Banco República, nada, habla también, yo soy conservador y la resistencia al cambio. De repente es algo contradictorio, creo que a mucha gente le pasa, que a veces no se mueve mucho de su zona de confort. Eh, y quizás me pasaba eso. Estaba en zona de confort y me costaba. También tenés que, cuando tomas una decisión así, te moviliza muchas cosas, la lealtad, el lugar donde te dieron de comer, donde te enseñaron, etcétera. Para mí era una culpa, la famosa culpa judía. Claro, sí, Augusto me contó que tienes una relación como de lealtad con la persona que no me acuerdo el nombre de ahí en el Banco República, que era uno de los motivos principales por los cuales no te podían convencer. Sí, sí. Bueno, en realidad yo siempre lo menciono mucho en cada artículo, se llamaba el Negro Suárez, él falleció en esa época, eh, eh, y era como abandonar el barco cuando él había fallecido y dejó su vida laburando, de hecho iba a laburar enfermo. Nada, son procesos, ciclos de cada uno. Claro. Y, Todo, todo suma. sí, y qué loco eso que acabas de decir, de usar la palabra conservador, porque en ABN eras trader justamente. Sí, la ABN era una escuela muy interesante, que era, vos no podías operar si operabas para clientes, vos no podías operar en cartera propia.
era una filosofía. La discutíamos mucho con Augusto, incluso. Él a veces de acuerdo, a veces no, del hecho de decir, bueno, pero pará, si yo vendo zapatos, lo más lógico es que ahorren zapatos. No puedo yo no ahorrar en lo que creo. Y discutíamos mucho con el banco, con la forma del banco. El banco lo que tenía era una forma que estaba bastante piola, es que yo podía ahorrar en acciones, en bonos, en lo que me gustaba, pero no podía tradear. ¿Qué significaba? Que si compré una acción para vender, tenía que pasar al menos un mes o pedir autorización porque quería vender. Entonces yo no podía comprar y vender. Y eso era por protección también del cliente, que yo no me quedaba con una orden o que finalmente me privilegiaba mi posición. Yo compraba, suponete que vino, no sé, la crisis, a ver, una que no sé, asiática, dentro del banco. Y yo decía, mira, me arrepentí, quiero vender, me te dejaban vender, porque pasó un evento en el cual no, pero tenías que explicar por qué, etcétera. Entonces, domó más mi perfil comercial en aquel momento o de estratega en alguna posición que la de trader. Yo no soy tan trader, yo no estoy comprando y vendiendo todo el tiempo. Y me educó en eso. Eh, Nada, no soy un operador de derivados, esencialmente, lo que más opero y lo que operé siempre fueron derivados, pero armando estrategias, no tradeando una cuenta. Ah, yo tenía entendido que era porque otra gente que he entrevistado como que te recuerdan como un buen trader de esa época, entonces yo me he quedado con el concepto de... Sí, en la época previa, pero tampoco era así de comprar y vender. O sea, sí jugaba mucho a una estrategia, decía, bueno, voy a jugar, no sé, a la volatilidad del mercado, etcétera, y podía corregir una curva. Pero te diría que yo lo considero una virtud, no estoy tan pendiente de las pantallas todo el tiempo. Es buenísimo. Eh, a mí me sirvió. No me genera estado de ánimo, no me cambia el estado de ánimo dos bajas seguidas o una suba seguida. O sea, trato de ver el escenario y lo que fuera, no cambia mi... Pero bueno, también tengo muchos años ya, ¿no? O sea, si no Claro. hay tiempo es Sí, sí, complicado. de eso íbamos a hablar, de la importancia de la experiencia, ¿no? Para operar en el mercado. Y eso también te enseñaban cuando empezabas en esto, que hay una edad para todo, como todo en la vida. Hay una edad para todo. Supongo, yo te conozco en tus inicios periodísticos y supongo que asumías un montón de riesgos que hoy vos decís no vale la pena o no me interesa o no me moviliza tanto. Eh, Hay una edad donde tradear es buenísimo y donde tenés que estar y esa adrenalina y toda esa historia y después focalizás esa adrenalina en otra cosa. Claro. Eh, y entendés que la ida y vuelta en realidad es más negocio para la banca que para el trader. Claro. Y por ejemplo, ¿miedo sentías de operar en tus primeros momentos, en los primeros momentos? Miedo a perder, ¿no? Eh, lo que pasa es que siempre digo lo mismo, riesgo es cuánto vos operás, no lo que operás. Entonces, si vos ponías el 100% del dinero o estabas caucionado para tradear, y es probable que puedes perder más de lo que tenés. Ahora, si manejás eso y decís, bueno, ¿cuánto quiero perder? ¿O cuánto estoy dispuesto a perder? 10. Bueno, arriesgo 10. Punto. Una de las claves es saber perder. Yo creo que tenemos que es el famoso stop loss, ¿no? Es saber perder el mercado. Hay un viejo chiste o cuento que siempre ejemplifico con eso, que es verdad, un tipo que festejaba su cumpleaños, salió a festejar su cumpleaños y con sus amigos, todo bien, todo perfecto, ya medio borracho, y llegó a su casa 12 menos 10 de la noche. Le quedaban 10 minutos de cumpleaños. Y en el piso encuentra un billete de 100 pesos. Y dice, bueno, me quedan 10 minutos, esta es mi día de suerte, 100 pesos, me vinieron de arriba, bárbaro. Va al casino, los pone en rojo, sale rojo. Deja los 200 en pesos en rojo, no los toca, sale rojo. Deja los 200 en rojo, sale rojo. Y así sigue. De repente agarra toda la plata, lo pone en primera docena. Y sale primera docena. Y así había juntado, por decirte algo, no sé, 300.000 pesos de todo lo que había ganado. Y queda medio minuto. Y dice, este es mi día de suerte. Y agarra los 300.000 pesos y pone todo en rojo. Que cantan negro. Y perdió todo lo que había ganado. Y quizás en mi mente y en tu mente es, uy, él perdió 300.000 pesos. Y vuelve a la casa. Y la mujer, ¿y cómo la pasaste? Hermoso, divino. Me divertí con mis amigos. Vos sabés que me encontré 100 pesos.
jugué en el casino, me divertí media hora y solo perdí 100 pesos, que era lo que había encontrado. Entonces, el hecho de decir vos de dónde arrancaste, cómo arrancaste y sabés lo que, sos consciente de lo que estás arriesgando, no es tan preocupante. El punto es si te crees más de lo que sos y empezás a tomar caución y hablar de plata que vos no tenés y plata de terceros, que vos creas que sos más de lo que realmente sos. Y la soberbia es la que te hace pecar. Eso pasa muchísimo. Y a veces te confundís, sobre todo cuando trabajabas, ahora no tanto, no sé si ahora, pero cuando trabajábamos en grandes corporaciones, la guita era del cliente, no tuya. Y a veces vos hablabas de millones como si, y después vos volvías en subte, ¿viste? Y a veces, nada, te enferma la noción del dinero. De decir, no sé, discutís con tu mujer, bueno, ¿cuánto vale esto? Dale, pero vale 50 pesos, como 50 pesos para vos era, no sé, un porcentaje del sueldo y porque estabas acostumbrados a hablar cifras que no son tuyas. O son, hay momentos en que uno tiene que entender cuánto es del lugar donde trabajo y cuánto es de uno. Yo me llevé, dos veces aprendí eso. Uno cuando nos fuimos de la BN precisamente por decisión del banco, siempre no por decisión nuestra. Que a veces vos creías que los clientes eran tuyos. Y mentira, no son tuyos. Por más bien que te traten, por más amigo que seas, eran del banco. Y no necesariamente porque vos te vas, van a ir con vos. El cliente lo primero que privilegia es la seguridad. Y después el resto, sobre todo en Argentina. Con lo cual muchas veces es creerte vos el dueño de la orden. Te pasó trabajar en medios. Quizás muchos te abrían un montón la puerta, pero en realidad no sé si te lo abrían a vos o al medio. Y después cuando el medio no está más atrás y tenés que estar media hora, te acordás de mí, yo estaba, bueno, ese paso en finanzas pasa lo mismo. Claro. ¿Cuál? ¿Y qué recuerdos tenés de los 90? Porque creo que en los 90 cuando trabajabas ahí en este banco, y esa época se recuerda como, o sea, Argentina era la principal plaza en América Latina, ¿cómo era? Sí, Argentina llegó tarde a la modernización del mundo, empezó a privatizar todo a finales de los 80 en un proceso que ya había arrancado México, habían arrancado un montón de países, con lo cual uno ya sabía cómo era la historia porque siempre fueron ciclos, amante de la teoría de ciclos. A ver, todos tuvimos gobiernos militares en la misma época, todos tuvimos gobiernos de izquierda en la misma época, todos tuvimos guerrilla en la misma época, de hecho se globalizaba la guerrilla, y todos tuvimos privatizaciones en la misma época, pero no solo Argentina. El muro de Berlín se cayó en el 89 y Alemania del este pasó a ser, o la Alemania oriental pasó a ser democrática y ordenada y capitalista. Entonces uno veía lo que pasaba en el primer mundo y decía, bueno, acá va a pasar lo mismo y más o menos pasó lo mismo. Yo es una época que me agarró en la edad justa, quizás yo no sé si es por la edad, por lo que fui, o uno a veces piensa que el futuro era mejor, el pasado era mejor, pero no es que el pasado era mejor, es que uno tenía otra edad, uno extraña, se extraña a uno en esa época. Y era fabulosa, de mercado era fabulosa. Argentina era, entró a la telefonía, con lo cual entró con la última tecnología, con lo cual era modernísima, y Argentina empezó a ser líder y nosotros nos permitió incluso ganar dinero porque ahí se cae, bueno, te decía, el muro, y empezamos a hacer lo mismo que se hacía en Argentina, empezamos a decir, bueno, va a pasar, pasó en Bulgaria, pasó en Rumania, pasaba en Sí. Polonia. Entonces uno se metía en las privatizaciones de esas compañías entendiendo que era una secuencia. Y después nos caímos todos juntos, ¿no? En ese proceso. Pero Argentina de los 90 para mercado de capitales fue la época de la titularización por excelencia. En los 80 la deuda no eran bonos, había muy pocos bonos, los préstamos eran entre los países. A partir de Plan Brady, fines de los 80, se homogeneizó todos los bonos del mundo y a partir de ahí empezamos los inversores a poder comprar en forma individual bonos. Antes, si hay alguien viejo, existían los GRA, títulos donde operaba la banca, era el Citi el que le prestaba plata a la Argentina. En ese momento se popularizó, se titularizó. Lo mismo los IPOs. Yo me acuerdo en el 91, 92 tuvimos récords de IPOs, de empresas nuevas y todos con el mismo proceso. Telefónica, Telecom, Sebel, Central Puerto, Central Costanera, estoy tratando de decir en orden, Baesa, un montón de empresas, algunas con éxito, otras sin éxito, que salían todas juntas. Era la moda y la titularización, pero no solo en Argentina. En todos los países latinoamericanos terminó Petrobras, que era la nacionalización,
pero no nacionalización porque se la quedaba el Estado, se hacían públicas. Me encantaría que ahora se estudie eso. Pública es que el dueño era el público. O sea, cuando salió YPF, salió para que la compren le dieron a los jubilados como parte de pago de la deuda, se hizo pública, el dueño de las empresas era el público y el Estado en todo caso gestionaba o terciarizaba parte de la gestión, pero el dueño de la compañía era el público y así salieron un montón de compañías. Y eso, las propagandas en aquel entonces era, yo me acuerdo una de Banco Río, que era un tipo volvía y era el ascensorista del banco y cerraba bien la puerta para que no se consuma luz, porque el tipo ahora tenía acciones. O un tipo de YPF que lo mismo, colgaba, no había desperdicio de nafta, trataba mejor, y le dice, bueno, gracias por el servicio, no, es que soy accionista. Era entender la inversión como dueño, ¿no? Y ese proceso, a mí me encantó, me encantaría que se vean esas propagandas de nuevo. Claro. Solamente te iba a preguntar, ¿cómo se explica el hoy del mercado comparado con esto que no fue hace muchos años? Porque hoy en día, viste, lo que más operan son CDRs, que son acciones de empresas extranjeras acá en Argentina, cada vez cotizan menos empresas. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo explicás vos? A ver, primero es un elogio, es la libertad de decisión. Vos decidís qué hacer con tus ahorros y si te da más seguridad un CDR que un activo argentino, es tu regla de decisión. Error nuestro, en todo caso, de una empresa que no capta la confianza de un país que no capta la confianza de los inversores. Pero eso es, un mercado de capitales lo que es un supermercado que llena la góndola de productos y vos elegís el producto que vos querés. Entonces, un mercado tiene un montón de productos en la góndola, cheque, facturas electrónicas ahora, e-check, ON, bonos, y bueno, vos elegís. Entonces, esa libertad de decisión hace para mí a la esencia de un mercado. Transparencia, que vos puedas ver todo, ver los prospectos, decidir, etcétera, y tu decisión de decisión. Ahora, como mercado, lo que fuera, me preocupa como país que nadie quiere invertir en productos argentinos, que a pesar de que sean baratos, por más que sean baratos, no hay inversores. O te piden un descuento muy grande. Pero eso es una decisión macro, no es una decisión micro. El inversor puede elegir y para mí es una bendición que vos puedas elegir donde quieras invertir tus ahorros. Vos siempre hablás otra cosa que siempre repetís, es de la Universidad de la Calle. Creo que lo decías en relación a este jefe al que me nombraste hace un momento, al Negro Suárez. ¿Vos crees que, o sea, de esa manera te referís también a la experiencia, ¿no? Al vivir? ¿Qué importancia crees que tienen los golpes en la formación de una persona y de un profesional, y sobre todo un profesional del mercado? Sí, tampoco me quiero convertir en un coach donde, qué sé yo, está bárbaro que te equivoques, chocar, mejor no choques, porque chocar Claro. duele. Si lo podés evitar, evítalo. Por eso respetá a la gente que tiene mucha experiencia. Yo no, viste esto de que crisis es oportunidad, para mí todo verso. Crisis es crisis y si te agarra es horrible, es mejor no tener. Que después vos humanamente hagas un aprendizaje de eso, bienvenido sea. Siempre digo lo mismo, creo que tengo cansados a todos, después de muchos años de mercado, la vida, como el mercado, es un promedio. Es un promedio. Siempre Si te decís esa estás frase. muy bien, muy bien, muy bien, sospechá, empezá a cuidarte, porque va a venir un sacudo. Y si se está yendo muy mal, afloja un poquito, porque tarde o temprano va a venir una recomposición, como los mercados. Entonces, desde ese punto de vista, lo que te da la calle es que a mí me falta a veces. Yo, por suerte, tuve muy buenos compañeros y trabajé en lugares donde pude convivir con eso. El olfato es irreemplazable, no hay universidad que te reemplace el olfato. Y a veces la experiencia tampoco te da olfato. La experiencia te hace aumentar tus probabilidades de ver una secuencia de un hecho que ya pasó, ya viviste. Pero el olfato está en visión de tu oportunidad de negocios. Entonces, como a veces yo no tengo, yo siempre digo lo mismo, yo tengo 3 amigos de economía real que tienen mucha calle, con lo cual todos los domingos a la mañana yo desayuno obligado para entender qué está pasando en la calle. Y siempre me cargo de lo mismo, yo camino 2 cuadras con ellos, yo veo 5 locales vacíos y para mí es la nota que voy a escribir el domingo de la recesión argentina y qué idea tengo para escribir sobre la actualidad y ellos ven 50 oportunidades de negocio que harían ahí. Entonces, como yo no tengo ese olfato, lo que tengo que tener es la habilidad de decir, bueno, me nutro de la gente que lo tenga y de la gente que quiero seguir. Y ahí te sirve la experiencia de decir,
mirá, este la emboca muy seguido, este no. Es con quién te rodeás del cual vos podés aprender y tiene ese complemento que vos no tenés. En el mercado pasa lo mismo. Vos seguís a tipos, vos seguís no sé, cuando tuitean o lo que fuera, vos seguís a gente que está muy bien y gente que no está tan bien o lo que fuera, por oposición o por acción. Hay gente que no invoca uno y dice, bueno, lo sigo para que, si este me dijo comprar dinamita, y hay gente que invoca todo, digo, bueno, pará, si está en contra de lo que yo digo, Claro. nada, eso es tratar también no sé, es lo que a mí me obsesiona, no ser un soberbio, escuchar a todos, escuchar al que piensa. La experiencia tampoco es todo, tampoco es todo. Hay gente muy grande que vivió mucho y no necesariamente tiene noción de futuro. También es una cuestión de olfato. Perdón si fui desordenado en la respuesta. Está buenísimo. Te quería preguntar si vos me podías contar unas dos experiencias en las que justamente te pegaste grandes golpes, como temas de mercado y que te hayan servido para aprender. Una fue de soberbio. Creo que una vez la conté, me fundí con eso. Perdí los ahorros. Yo trabajaba precisamente en el ABN con Augusto y con un amigo encontramos una beta que era buenísima. Terra, una empresa, un buscador de había comprado Laico, un buscador de internet americano. Terra cotizaba en España y Laico cotizaba en Estados Unidos. En 3 meses terminaba siendo una sola compañía. Pero en España valía un 20% más que en Estados Unidos. Decías, pero esto, si la aguanto 2 meses, van a terminar siendo una sola, van a valer lo mismo. Entonces yo dije, acá hay algo raro, porque no puede ser que yo de Argentina vea esto y el resto del mundo no. Entonces, vamos a probar, lo hice con mi amigo Adrián Calabria, lo recuerdo con mucho cariño. Estábamos juntos en el banco y empezamos. Bueno, compramos 100 acciones de Laico y vendimos 100 de Terra. Pedimos las acciones, las convertimos en Terra, ganamos la diferencia, 20%. Está bien, para, 500 acciones, 500, 500. Perfecto. Iban bien. 1000, 1000, 1000. Perfecto. Ya está. 10.000, 10.000. No me entregan las acciones. Che, y era ABN con ABN, o sea, ABN Nueva York con ABN España. Che, tengo que entregar, yo vendí las acciones en España, me tenés que entregar. Y el tipo me dice, ¿vos sos tarado? La diferencia, ¿por qué no están las acciones? Porque como Laico entregó las acciones para hacer el canje, queda puchito, 100, 1000 acciones, pero 10.000, ni en pedo. Y aparte el tipo me cagaba puteada, me decía, ¿vos te crees que sos más vivo que nadie la vio? No, sí, bueno, está bien. Como bajaban y subían de los dos lados, listo. Che, no salió el negocio, listo, bárbaro. Vendeme las Laico y vendémelas y comprame las Terra, recomprame las Terra. Habían bajado las dos, teóricamente no perdía nada. Me llaman de España. Che, vos vendiste Terra en descubierto y las recompraste abajo y ganaste tanto. Sí, porque las perdí en Estados Unidos. O sea, lo que gané en España lo perdí en Estados Unidos porque vos sabés que está prohibido vender en descubierto en España, ¿no? Claro, está prohibido. Y tenés una multa por vender en descubierto. Y te sacan el doble de lo que ganaste por haber vendido. Entonces, en Estados Unidos perdí y gané en España. Pero lo que gané en España se convirtió en una pérdida también porque tuve que pagar la multa que existía en aquel momento por vender en descubierto sin tener los activos. Y era el doble de lo que había ganado. Tuve que dejar todos mis ahorros, que por suerte tenía. Y eso es, en algún punto, desde ese día, nunca entendí que no tengo una página más que el libro y que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Esa frase sí explica, ¿no? Es que te quería preguntar también, ¿cómo influía el aspecto psicológico en la época en que operabas en el recinto? ¿Viste? Porque en esa época pesaba mucho lo gestual. Me acuerdo que lo vi en una entrevista, no me acuerdo si con vos o con Augusto hablamos de eso, de cómo pesaba lo gestual, pero lo psicológico me refiero. ¿Pesaba más que ahora o no?
era más fácil de ver. Yo creo que hoy también, porque hoy operan muchos algoritmos, también debe pasar, y también tenés algoritmos que te provocan una sensación a propósito. El miedo, el pánico, pero eso existió siempre. Yo siempre diferencio. El miedo es bueno porque finalmente te advierte, el pánico es final. Cuando vos entras el pánico es el final de un proceso. Vos me decís, Argentina tocó los mínimos y yo veo miedo, pero no veo pánico. Cuando veas el pánico, ahí sí es el mínimo, pero cuando hay pánico vos también tenés pánico, entonces es difícil de administrarlo. Antes yo tenía dos profesores de eso, que los voy a citar. Uno se llamaba Mandile, Juan Mandile. Era el semanero, el que controlaba, empleado del mercado de valores, que era como el juez, todos usábamos un saquito de un color, ellos usaban saco rojo, porque eran los que si tenías algún conflicto, compro, vendo, etcétera, tenías un conflicto, era el que resolvía, se llamaba semanero. Y era el que le hacías todas las preguntas. Ese tipo vivió toda la vida dentro del recinto, falleció, un genio, y un tipazo. Y yo era pendejo y era bastante inquieto, y un día me dio una clave que es buenísima, de aquella época, no sé si se repitió, hoy no creo, no sé cómo se repetiría, que me dijo, vos te das cuenta cuando alguien es vendedor y comprador si mira o no mira el reloj. Sí. Es cuánto te corre el tiempo y cuánto no corre el tiempo. El El vendedor vendedor mira más el reloj, ¿no? Es así. está más obligado que el comprador y tiene un tiempo. Entonces el tipo que está muy ansioso mida mucho el reloj y sobre todo cuando falta poco. Tengo 10 minutos, tengo 5 minutos, tengo... Entonces la inquietud de cada uno la ves en ese gesto de desesperación de mirar el reloj. Esa me la enseñó Mandile y yo todo el día miraba si este tipo está apurado o no, tiene que vender o no, de acuerdo a la ansiedad que es gestual. La segunda me la enseñó un... Mira, ahora opera el hijo de él, se llamaba Fernando Gardiner. Gardiner. Eh, Gardiner, también está. Ahora Lucas Gardiner creo que Ah, trabaja, Lucas, sí, 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 estuvimos en la mesa, ¿te acuerdas en Expoefi? Sí, claro, es el hijo de Fernando Gardiner. sí. Fernando una vez también me sienta en mi curiosidad, yo te juro que era muy inquieto y soy muy preguntón, parezco vos en ese caso. Sí, Y Fernando me enseñó a escuchar los silencios. El silencio es baja, el grito es suba. Entonces, cuando vos empezás a escuchar un murmullo, viene el rebote. Cuando vos ves que se va apagando de a poquito, viene la caída. Es la calma previa a la tempestad claro. y el murmullo previo a viene el gol Sí, sí, en sí. ese proceso. Entonces, sentados, te hacía escuchar y te podías dar cuenta cuando pasaba algo. Nosotros trabajábamos, él trabajaba en un agente de bolsa llamado Parga y yo Guterman, éramos agentes relativamente chicos en aquel momento. Entonces, había grandes, agentes muy grandes que eran los que tenían las órdenes, los, no sé, en mi época, ¿no? Los bancos de inversión, los Merrill Lynch, que ya estaban en la bolsa. Y decía, nosotros nos sentíamos menos, y decía, bueno, pero ¿cómo le ganamos a estos tipos? Entonces él me decía, mira, cuando empezás y los ves, y después mirar la cabeza. Un tipo que entra a preguntar precio, que empieza a dar vuelta por el recinto, que empieza a caminar más rápido, es que algo tiene. Lo empezás a seguir. Y esa era la manera de interpretar la orden de un tercero que yo no la tenía esa orden. Entonces era, acá viene el rebote, acá no viene el rebote. Las preguntas, o sea, antes todos mirábamos un Reuters, un Bloomberg, donde, qué sé yo, que si la Fed subió la tasa, que si no subió la tasa y venían manada, era el silencio previo, y vos nunca tenés que comprar en el silencio previo, porque puede ser la tempestad o el rebote posterior. Es el primer arranque. El primer arranque. Entonces, cuando algo vale 1, vos sabés que ya empiezan los gritos, que empieza para arriba, y te lo ofrecen a 1.10, compralo. Y a 1.20, compralo. Porque el resto va a ir. Gana más el que compró 1.20 ahí que el que compró quizás a 0.90 antes y estuvo 3 meses esperándola. Claro, Es ser primero cuando gritan y pagar arriba. Porque vos pagando arriba vas a provocar que el otro pague arriba. claro. O se corra al vendedor, porque dice, che, esto va para arriba y se corre el vendedor. Bueno, esos dos ejemplos en carácter de esas dos personas, me acuerdo que me quedaron grabadas toda la vida, toda la vida. Ahora que obviamente es por sistema o lo que fuera, también uno puede ver por la
yo ya no lo sigo tanto y no sé si están así como yo digo. Quizás está bueno entrevistar a un Ariel o los que son más traders día a día. Yo creo que en la multiplicidad de la pantalla, cuando vos ves que se empiezan a cargar muchas órdenes en la pantalla, corriéndose segundo a segundo, cuando la pantalla está vacía, está vacía, está vacía. No por ejemplo, yo tengo, mientras estoy hablando con vos, tengo la pantalla de fondo. Y cuando veo las lucecitas azul, 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 que se están cambiando, bueno, este es el ruido. Y cuando no veo un cambio, va a bajar. Claro. No hay oferta. Cuando no hay oferta, es que el mercado no es para arriba, para abajo. Claro. Cuando no hay interés. Cuando no se mueve la pantalla es que no hay interés. Y cuando se empieza a mover mucho es que ahí empieza a haber interés. Claro. Bueno, supongo que ese es el reemplazo. Ahí yo ya no te sirvo tanto porque yo ya no estoy, no opero mucho, no estoy todo el día operando. Claro, pero está buenísimo eso que contaste de la otra época. Sé que te quería preguntar también si vos atravesaste experiencias en el mercado en que lo que pensabas ideológicamente o políticamente te jugó en contra o siempre como que mantuviste. Sí, Eso te muy pasó. mal. Sí, muy mal. Sí, es imposible abstraerte de confundir lo que vos querés que pase con lo que puede pasar. Ah, sí, eso te lo escuché decir, claro, tal cual. Yo defendí gente indefendible, porque me convenía, o al revés, porque me convenía no por interés así ideológicamente, como diciendo, no, yo quiero que siga así, entonces me convertí en un noventista, por decir algo, lo que fuera, y decías, che, pero están robando. No, bueno, pero escuchá, están... nada, en un montón sí. También cometí muchos errores de personificar a personas, de decir, este es bajista y si yo estoy para arriba le tomaba bronca y cuando estoy para arriba, de personificarla, también era más joven. Pero sí, depende de lo que haga cada uno. La ideología, un trader con ideología es un problema. No tenés que tener carga ideológica. El mercado no tiene ideología, o sea, para arriba es para abajo y Sí, punto. siempre se dice eso, es como la ley del mercado, el tema de... Sos trader. Después, si vos decís, bueno, no, yo, qué sé yo, no sé, hoy, para hablar de actualidad, yo agarro y te digo, bueno, mira, si estas personas te dicen abiertamente que la solución es emitir, incentivar el consumo, congelar tarifas y todo eso, bueno, tengo una carga ideológica y esa carga ideológica me dice, esto no termina bien si la política es esta. ¿Y cómo termina? Y obviamente va a terminar en desabastecimiento o va a terminar en más control y más enojo. Por lo tanto, no quiero ser accionista. Ahí sí le meto la ideología en términos de lo que creo que puede llegar a pasar. Pero si vos estás dependiendo del mercado y tradeando, otra cosa que me enseñó Guterman en aquel momento, no le ponga sentimiento a la orden. Yo cuando recibía una orden de una persona que más lo necesitaba, más cagada hacía. Porque suponete que yo sé tu situación, no, estoy imaginando la situación, no es que estoy describiendo. Suponete que yo estoy hablando con vos y me decís, Claudio, este año me fue horrible, no tengo para el alquiler, qué sé yo, tengo que vender estas 100 acciones porque la estoy pasando re mal. Y yo sé que vos la estás pasando re mal y tenés que vender las 100 acciones, tengo que hacer lo posible para vender en el máximo. Y cuanto más te cuido la orden, no voy a vender porque ahora va a vender más, por sacar 2 pesos más, hago cagada, viene el mercado, la va, cuanto más te involucras con la orden, o al revés. A veces él decía, mejor no te enteres para quién estás operando, porque cuanto más lo querés defender o más te metes en el problema de esa persona, quizás perdés objetividad. Claro. Y querés que el mercado se comporte como vos necesitas. Y el mercado no se comporta como vos necesitas. El mercado se comporta. Lo que vos necesitas es otra historia. Esos errores sí, yo los tuve, yo al menos los tuve. Y no sé si los tengo, quizás los tengo y no me doy cuenta hoy, ¿no? Claro, pero son cosas que has vivido. ¿Y te parece viste que hay muchísimas publicidades como que cada vez se fomenta más que se puede vivir del trading, etcétera? ¿Vos creés en eso? Hay que tener un temperamento especial, eso sí. A ver, es un juego, en el fondo va a terminar siendo un juego de suma cero. Si vos ganaste es porque otro perdió. O sea, nadie regala guita. No es plata que suma. Más si soy trader, porque en el fondo, si vos vendés para volver a comprar, para ida y vuelta, lo que pasa es que la historia la escriben los que ganan. No sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el microcentro, cosa que vos conocés de memoria, había 10 restaurantes alrededor de la bolsa contabilizados. Hoy quedan 4. Los 4 le están yendo muy bien.
pero nadie cuenta la historia de los 6 que no están más. En traders mismo, nosotros, viste que bien Warren Buffett, ¿y cuántos habrá habido? ¿Sabes qué? ¿Querés que te enumere cuánta gente conocía acá que era Dios? Sí, no, sí. ¿Cuánta gente que se cree Dios y todos sabemos? Entonces, en ese proceso, nada, está buenísimo que existan, le da liquidez al mercado, bienvenido, es una profesión, hay gente que se ocupa, donde hay gente que tradea con tornillos, qué sé yo, hay tipos que compran tornillos y los vende, hay gente que importa pullovers y después los vende, esos también son traders, de hecho se llaman traders. Sí. Cuando vos hablas de comercio exterior también se llaman traders. Es la compra-venta. Vos elegiste como compra-venta activos financieros que crees que después van a valer más. No es un mundo distinto al que compra y vende autos o compra y vende porque cree que va a valer más. Necesita una profesión, necesita un estudio, está bueno. Yo lo que digo es, no todos ganan. Claro, sí, Porque si no, es una obviedad, pero bueno, sí, hay gente que nada, cuenta solamente las veces que le va bien, o sea, eso lo pasa siempre. hay un proceso, qué sé yo, hay gente que también aparenta. Suponete que yo te decís, Claudio, ¿a qué te dedicas? Y yo manejo plata de terceros, bárbaro. Y me ves salir de un Fiat 600. Si no, este no la debe tener clara. Nada, y de repente me ves salir un Mercedes. Uy, este pibe la tiene. Y quizás soy chofer de ese Mercedes, pero también es un mundo que vive de apariencias, que forma parte, es como una vidriera de un local. Entonces, cuando vos vas a comprarte el saco blanco que tenés puesto, crema que tenés puesto, fuiste a un local que lo expuso de una manera y que lo viste ahí, que quizás el espejo, me pasa a mí como gordito, que yo todo lo que me veo y me pruebo en un local me encanta hasta que voy a casa y me veo en el espejo de casa. Yo digo, truchean los espejos porque no me quedaba tan mal, yo no era tan matambre cuando me lo probé en ese espejo. Bueno, hay un marketing en todos lados, en las finanzas también. Igual. Trayéndote un poquito a la actualidad, que no hablamos casi nada todavía, viste, actualmente los mercados internacionales están en máximos. ¿Cómo le explicás a una persona que no es del mundo de las finanzas en plena pandemia que los mercados estén marcando máximos? A ver, primero no es tan así. Siempre el ejemplo es, el S&P 500 está compuesto por 500 acciones, 6 acciones están como 70% arriba o más, y las 494 restantes, la mayoría está a la baja. Si vos tuviste acciones de banca, agarra cualquier portafolio, depende del activo que hayas invertido. Los índices son mentirosos, porque los índices siempre se forman por las mejores acciones, porque las que no van saliendo del panel. Entonces, dice, mirá el S&P en los últimos 100 años, subió, y dale, agarra acciones de bancos. Fíjate si tenías Deutsche Bank, agarrá los bancos más grandes del mundo, Deutsche, Citi, y hubieses tenido esa cartera de bancos, perdón, en los últimos 20 años y no tenés ni el 10% de lo que tenés. O de muchas empresas petroleras, o General Electric, no Sí, sé, las que fueron número uno del mercado. Entonces, hoy las que marcan los índices son las sí, Apple, no, Facebook, Google, etcétera, la famosa FANG. No sé qué va a pasar dentro de 20, 30 años. Entonces, por eso ningún fondo ni nadie le puede ganar a un índice. Entonces, ¿los mercados están en el máximo histórico? No. Hay acciones que sí están en el máximo histórico y otras no. ¿Lo merecen? En la realidad de hoy sí. En la realidad hay muchas empresas que les está yendo muy bien. ¿Va a ser la realidad dentro de 5 años? No sé. A ver, yo crecí en la época donde decía, había un jueguito en Disney que se llamaba General Electric. Y General Electric era la única compañía que estuvo toda la vida en el Dow Jones. Hoy no sé si forma parte entre las 50 primeras. No sé. Te puedo nombrar millones sí, de sí, sí. casos que les cambia la realidad. Entonces, en el fondo, siempre digo, la dinámica del cambio, la velocidad de ese cambio hace que, no sé si existe máximo o mínimo en un índice, es, bueno, qué cartera de inversión vos tenés, qué acciones vos tenés, cómo ves el mundo. Los bancos son el puro, son alguna fintech, o los bancos van a comprar esa fintech, o vos ya pagás por Mercado Pago, pagás por Amazon, saco plata de Pharmacity, saco plata de la estación de servicio, entonces es la industria bancaria, no es la industria bancaria, y eso es la rotación o la administración de un portafolio. Por eso te digo, máximo depende. Claro. Sería confuso. Algunas empresas están, repito,
al 10% de lo que valían hace 20 años. Claro. Sí, sí, me acuerdo que lo dijiste en una entrevista hace poco en Aftermarket, hablaste de eso, de la diversificación. ¿Y en qué momento pensás que el aumento de la productividad va a quedar por debajo de la emisión y vamos a empezar a tener inflación en Estados Unidos y Europa? Porque, bueno, todos sabemos que los bancos centrales emitieron una cantidad infernal de dinero. Todo el mundo está como esperando un rebrote de la inflación. Una vez, no lo tengo acá conmigo, después te paso el contacto, se llama Bernardo Mariano, un analista muy interesante de mercados. Y él me demostró cómo Estados Unidos miente con la inflación. Hay una teoría ahí me mostró toda la escuela que dice que la inflación que vos lees tampoco es real. Yo te puedo demostrar, a mí me tocó por suerte o por laburo viajar varias veces. Y yo vi la inflación que hay. Yo me acuerdo de lo que era comer la entrada de Disney hace 20 años y la entrada hoy, lo que era un Big Mac, lo que valía un cuarto de libra con queso valía un cuarto de libra en los 70, por eso se llamaba un cuarto de libra, y lo que vale hoy. La manera de medir un auto, lo que valía hace 20 años y lo que vale hoy, la manera de medir esa inflación, ellos te demuestran, y hay mucha gente enojada con eso, que se comió el salario. El tema es que la tecnología cambia. Hay muchas cosas que, qué sé yo, los números de inflación de la época de mi viejo en Estados Unidos eran mucho más altas que hoy. Estaban en la época de Paul Volcker, qué sé yo, 10, 12% anual. Claro, pero ellos no tenían un montón de gastos que hoy tienen, que desde vos mismo, yo sé, mi viejo no tenía colegio privado, no había obra social, no había, yo no fui a nada de eso y no existía nada de eso. Ir al médico era ir al médico y cuánto vale y toda esa historia. Hoy forma parte de una canasta en la cual puede ser que no suba de precios, pero vos seas pobre con más cosas de las que tenías antes cuando mi viejo no era pobre. Entonces, en ese proceso también hubo un cambio en la canasta de consumo en todos lados del mundo. Por eso es muy debatido eso, si en Estados Unidos hay o no inflación y si te la van a mostrar o no. Hay cosas, el alimento subió mucho, comer subió mucho. Ahora, la tecnología fue deflacionaria, porque hace 10 años atrás valía algo y hoy vale otra cosa. Aumentó la productividad de tal manera como vos decías, pero no necesariamente la calidad de vida. De hecho, cuando sacás todos dicen que el gran perdedor en Estados Unidos en los últimos tiempos fue el asalariado, ¿no? Que perdió mucho en lo que necesita hoy para vivir. Y lo ves en las películas a través del tiempo. No sé si te contesté, si fui claro o no, pero... Sí, no, sí, es tu punto de vista. Y quería hablar un poquitito, o sea, cortito, el tema de las criptodivisas. ¿A vos te gustan? Tengo entendido que no estás especializado. ¿No? Las criptodivisas, o sea, por ejemplo, el Bitcoin, viste que estamos Sí, ahí. sí, sí, no, me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho por obligación, porque blockchain es una plataforma que nos va a revolucionar toda la industria bursátil y te diría nuestra comunicación también. Siempre lo explico de que nosotros somos contraparte central. Vos compras una acción, otro la vende y un mercado es contraparte central. Vos pones una fotito en Facebook, otro pone me gusta o subís esta entrevista a Instagram o lo que fuera. Facebook es dueño y es contraparte central. En el mundo que viene no va a haber contraparte central, va a estar todo dividido en bloques y esa es la función de blockchain. Y ahí la seguridad que le da una criptomoneda. El punto es que me parece que cada vez va a haber más criptomonedas y yo creo que un día Amazon va a sacar la suya o Facebook va a sacar la suya. Una vez me contestaron, también sería contraparte central porque, bueno, vos pagarías todo lo que compras en Facebook en su moneda, un país va a sacar la suya. En la medida que crezca esta dinámica, todavía no conocemos cómo va a ser la verdadera regulación. Y lo que hoy te permite la no emisión y la distorsión P por Q, ¿no? Porque vos no podés emitir, pero el precio cada vez más gente compra, entonces al no variar el Q, el precio obviamente te impulsa los precios para arriba. En algún momento la aparición de nuevas cripto con una utilidad, repito, para pagar algo en Amazon, en Facebook, Sí. un país que tenga la suya, le va a traer más competencia a la larga esa forma de ahorrar. Y en realidad, cuando vos mirás, es la desconfianza a la moneda también. O sea, subió Bitcoin mucho más que el promedio, que otras cosas, pero también subió el trigo, la soja, el maíz. Lo que vos tuviste es una depreciación del dólar. ¿Cuánto de la suba también tiene que ver con la desconfianza a la moneda por tu pregunta previa de inflación?
Claro. Pero me parece que cualquier persona tiene que estudiarlo hoy, no importa la edad. Es el futuro, porque va a existir. No es que es una moda, va a existir. Yo no sé, yo Claudio, no sé cuáles las 5 o 6 que van a quedar. Solo te advierto que, en mi experiencia, nunca llega el primero. Antes de Mercado Libre estaba de remate. Antes de Amazon y eso estaba más de moda eBay, etcétera. Antes de Google había un montón de buscadores, Terra, Laico, Altavista, etcétera. Entonces, el primero irrumpe, el primero evangeliza, el primero te llama la atención, el primero hace que lo estudies. Después va a venir otro que aprovecha todo eso y mejorándolo, porque después, en la medida que creces mucho, hacer un cambio de sistema es muy complicado, Claro. porque tenés muchos costos fijos, tenés que cambiar personal. Uno nuevo es mucho más rápido, tomando la enseñanza del anterior. Entonces, sin duda les creo, sin duda es un mundo a tener en cuenta. Yo no sé si es las monedas que vamos a estar hablando dentro de 5 o 6 años. Bueno, sí que te quería preguntar, ¿vos te imaginas la salida del momento actual? Viste que hay un experimento mundial que es de las tasas cero, ¿viste? De las tasas negativas. ¿Cómo te imaginas la salida de esto que se está viviendo? O sea, le llamo experimento porque no hay antecedentes. Sí, es que en realidad, a ver, yo creo que obviamente distorsiona el valor de los activos porque teóricamente, por libro de economía, la evaluación de cualquier proyecto de inversión es flujo futuro descontado una tasa de interés. Si vos mañana vas a hacer una obra de construcción, vas a construir, no sé, una central térmica o lo que fuera, es qué flujo pienso que voy a cobrar, me voy a comprar un taxi, qué flujo creo que voy a cobrar, lo traigo a moneda actual y ahí comparo. Si el denominador es muy chiquito, me sube el valor actual. Si en Japón valen un montón los mercados, los price earnings están en 80 años, porque la tasa hace 20 años está en cero, con lo cual me sube el valor actual. Si ahora en Estados Unidos siempre nosotros calculábamos 4% anual histórico para sacar un flujo de inversión y en Argentina 8%, bueno, esa distorsión de precios va a hacer que suba. Por eso sube tanto el Dow y no tanto la Argentina, porque el denominador en la Argentina fue mucho más alto. Antes lo dividía por 8, ahora lo dividí por 16. Y en Estados Unidos antes lo dividía por 4 y ahora lo dividió por 2. Lo que va a generar es más desigualdad en el proyecto, en el proceso de inversión. Por eso una empresa en Japón puede tener un price earning de 80 años, en Estados Unidos 22 años, en Brasil 9 años y en Argentina 4. Vos, esa es la tasa de descuento que vas a aplicar. Pero no van a ser tasa cero, es un riesgo que vos le vas a aplicar. En algún momento vas a apreciar el riesgo que significa tener un bono. Por ejemplo, vos tenés tasa cero en el mundo, pero hay ONs de empresas privadas que rinden 6-7% anual. Entonces vas a empezar a diversificar de ahí. Yo no creo que todo vaya a ser tasa cero. De hecho, hoy no está sucediendo eso. Hay productos que rinden bastante y empezás a evaluar el nivel de riesgo que tiene. Si no, Argentina no rendiría lo que rinde, 6 veces más de lo que rinde Perú, y no es por un tema político. Perú también Perú consiguió hace 2 semanas plata 10 años al 4 anual. Entonces, empezás a meter el riesgo de cobrar eso. Y eso te va a servir en muchas cosas, por ejemplo, en el tema de la propiedad. Vos decís, antes yo compraba una propiedad y la alquilaba y me rendía 4 anual y lloraba. Y hoy 4 anual es una tasa buenísima, depende. Entonces, eso va a generar algunos cambios de evaluación, pero no creo que venga al mundo de tasa cero, porque, repito, siempre hay un riesgo adherido atrás. De hecho, no sé, un bono de YPF o un bono de Petrobras rinde X mucho y no necesariamente va a cero, al contrario, rinde más de lo que rendía, porque aumentó la percepción de riesgo de ese negocio. Claro. Te iba a preguntar, viste los famosos, la división entre análisis técnico y fundamental, ¿vos te considerás más de un tipo de análisis o usás los dos? Sí, no, los dos son válidos, mientras que los sigas, ¿no? Y se complementan bastante. Ahí también tengo la figura llamaba, no sé si vive todavía, también un gran operador de piso en Alto Sitio, llamaba Carmona. Es el primero que empezó a operar opciones. Y él te decía lo mismo, mira, en el fondo es lo mismo análisis técnico y análisis
fundamental. El análisis técnico lo que hace es la comparación de precio y volumen de lo que se opera día a día. No tiene la información, pero hay gente que tiene la información que está operando, y como está operando, yo no la leo en los diarios, la leo de esa operativa. Pero si todos los días se operan 1 millón de acciones de XX y un día se operan 10 millones, bueno, hay algo que pasó, hay un fundamento atrás. El analista técnico lo ve a través de eso. Entonces, en el fondo, terminan coincidiendo. Es cómo accedo al mercado. Hay gente que, vos y yo, tenemos el diario de hoy. Pero hay gente que tiene el diario de la semana que viene. Y hay gente que escribe el diario de la semana que viene. Porque es así, es la realidad. O sea, no hay políticos que ya saben si van a el canje de deuda que van a ofrecer o no, que están negociando. Hay un tipo de una compañía que ya sabe cómo viene el flujo, si va bien, va mal. Suponete que ellos no operen, pero ya hay gente que vos ves percibir eso. Y el analista técnico lee en la negociación de los precios los que operaron con esa información previa. Entonces, en el fondo es cómo accedo al mercado, pero no es que son opuestos. En el fondo son complementarios, y te diría que todo se basa en lo mismo, porque a la larga todo va a terminar valiendo lo que merece valer. Te lo diga un gráfico o te lo diga un balance. Si la empresa gana guita, cada vez va a valer más. Y si la empresa pierde guita, cada vez va a valer menos. Entonces vos agarras un gráfico de Apple y agarras un gráfico, no sé, una empresa que pierda plata y lo ves y decís, tuvo momentos, qué sé yo, no sé, comercial de plata. Uy, tuvo momentos. Bueno, pues si no gana guita, bueno, entonces a la larga todos terminan valiendo lo que merecen. Sí. Y vos, para una empresa, cuando vas a invertir, ¿qué es lo principal? ¿El management? ¿Qué es lo que más le... La gente. También lo aprendí, el management. Jeff Bezos es un milagro. No es Amazon el milagro. El tipo fue un milagro. Yo la conocí, yo llegué a tener acciones de Amazon cuando vendía libros. Y después hizo Kindle. Y sí, no, un tarado. Y con Kindle fracasó. Pero el tipo tuvo una conversión fenomenal. Entonces el tipo es un manager espectacular. Cómo fue cambiando el proceso. Yo no me hubiese avivado nunca. Entonces, siempre insisto con lo mismo. Hay empresas que bursátilmente son un asco y siempre fueron un asco. Entonces decís, che, ¿pero por qué son un asco? Y te dice, mira, esta empresa toda la vida repartió más honorarios que dividendos. Lo que vos te quejás del Estado, esa empresa lo hace habitualmente. ¿Cómo puede ser que estos tipos ganen tanto y la empresa siempre pierda plata? Y dice, mira lo que se repara. Entonces, o el hijo o la mujer del hijo es la que le vende los pasajes y la otra empresa es la que... Entonces, como el management es lo más importante. Después, yo conocí empresas que arrancaron de una manera y terminaron de otra. O sea, eran empresas que hacían algo y tuvieron la habilidad de hacer otra cosa. Sí. ¿Y cómo operar cuando las cotizaciones no representan los fundamentals, sino expectativas inclusive inciertas? ¿Viste? Por ejemplo, las empresas de turismo lunar. Sí. Bueno, eso es cuando vos decidís apostar a un ciclo o tradearlo. En una empresa que está muy mal valuada no tenés que ser trader. Vos no tenés que comprar a 1 para vender 1.10. Porque finalmente estás comprando a 1 para agarrar el ciclo cuando valga 10. O vender a 10 para cuando valga 1. Entonces, hay estrategias que son de largo plazo, que es cuando compras el fundamento de esa compañía. Ejemplo. Yo soy de los que cree que dentro de 10 años vas a gastar mucho más en entretenimiento que en otra cosa. Entonces yo en los cruceros, en todas esas, creo que van a existir. Y creo que la dinámica va a ser buenísima. Hoy la agarro por una circunstancia, o la aviación, al 10% del valor. Bueno, no la compro al 10% del valor para venderla al 12% del valor. Entonces, esto va a volver a ser. Hay otras cosas que no van a volver a ser. Vos me decís, Claudio, ¿te abrís un local comercial en el microcentro? No, el microcentro para mí va a ser residencial dentro de 10 o 15 años. Antes, vos vivías cerca del centro y tenías una casa, si te iba bien, de fin de semana. Ahora vas a vivir en una casa que antes tenías para el fin de semana y vas a tener un departamentito o un lugar por si algún día a la semana te tenés que quedar a dormir en Capital. Entonces, hay cosas que cambian para siempre y no insistiría. Y hay otras cosas que son solo eventos. Esto fue solo un evento que cambia hábitos, pero no va a cambiar la vida. Claro.
Y viste que hace un ratito hablamos del mercado argentino. Vos considerás que todavía no está en situación de piso, ¿no? Todavía o No sea, sé hablábamos de activos pánico, ¿no? en activos en particular. Argentina para mí sigue confundida, muy confundida. Yo las declaraciones que escucho, a ver, si otra vez vamos a empezar con control de precios, otra vez vas a empezar con emitir para salvar. En noviembre medio como que habían entrado en caja y los viste queriendo licuar, no bajar el gasto, sino licuar el gasto. Y otra vez volvés en un año eleccionario a tratar de conquistar clientes de rehenes más que de producir, me parece que yo no le veo el atractivo. Es probable que vos me digas, Claudio, dentro de 3 años van a valer el doble, sí, puede ser, porque la verdad es que son muy baratas. Ahora, arranca ahora, no, si vos tenés mucha guita, quizás debas empezar a mirar ahora. Ahora sí, lo que operamos es lo que yo compro, lo puedo comprar en un día, para mí hoy no es el día. Claro. ¿Y vos ves, por ejemplo, a un gran inversor o a un grupo comprando un paquete accionario grande acá en Argentina? ¿Lo ves como posible? Primero, sí, esas cosas pasan. Mirá, el otro día no me acuerdo con quién lo comentaba y perdón nada, como quizás hablo mucho, ya la gente la cansé, siento que la cansé porque siempre termino repitiendo lo mismo, pero bueno. Yo este proceso lo vi ya, yo tengo 55 años, este proceso ya lo vi claramente 4 veces claramente, como ciclo. Cuando el que vende la compañía es un argentino y si es de 2 apellidos más, vende. Y si compra uno de afuera, vende. Si el que recompra la compañía es un argentino de 2 apellidos y vende uno de afuera, vos comprás. Ejemplo, ¿quién se llenó de guita? La primera vez que lo vi fuerte. ¿Quién se llenó de guita en la década del 90? El que vendió su compañía en el 99 y la compró en el 92-93. ¿Quién las compró en el 92-93? ¿Quién se quedó con Telefónica? El grupo CI. ¿Quién se quedó con Telecom? Pérez Compán, en cada privatización. ¿Quién se quedó con IPF? Las provincias, entre ellas la de Santa Cruz. ¿Quién se quedó con, y así puedo empezar media hora, quién se quedó con Aguas Argentinas, Comercial del Plata? ¿Quién se quedó? Cada compañía por ley tenía que tener un operador local. Y siempre fue un local, Somisa se la quedó el grupo Techín, etc. Listo. ¿Quién se llenó de guita? El que vendió en el 99-2000. ¿Quién vendió Banco Roberts? La familia Roberts. ¿Quién puso la guita? HSBC. ¿Cuándo? Año 99. ¿Quién vendió Telefónica? El grupo CI. ¿Quién puso la plata? Telefónica de España. ¿Cuándo? Año 2000. ¿Quién vendió Banco Río? Pérez Compán. ¿Quién puso la guita? Santander. ¿Qué año? 99. ¿Quién vendió Coniglio? De Mendiguren. ¿Quién se llevó la guita? De Mendiguren. ¿Quién puso la guita? De Excel Group. ¿Quién vendió Habana? ¿Quién vendió Fredo? ¿Quién vendió Casatía? De Narváez. ¿Quién puso la guita? Excel Group. ¿Quién vendió Banco Francés? Otero Monsegur y Costantini. ¿Quién puso la guita? Bilbao. Todas las operaciones que yo te digo fueron en el año 2000, entre 99 y 2000. ¿Quién vendió IPF? Entre ellos la provincia de Santa Cruz. ¿Quién puso la guita? Repsol, año 99, la segunda parte. ¡Wow! Pero te desafío a cualquiera, ¿eh? ¿Quién vendió Terrabusi? ¿Quién vendió? Las que quieras. Bagley. Sí. ¿Quién compró? Danone. Siempre compró uno de afuera. 2002, 2003, lo de afuera, me voy. Aguas Argentinas, todas, me voy. Me escapo. Si, che, Midlin recompra Pampa, y este recompra y este recompra esto, y esto. ¡Epa! Esto sí saben vivir acá. Hasta le vendieron a Eskenazi, ¿no? Una parte de IPF, como diciendo, este sabe manejarse en Argentina, punto. Cuando vivas ese proceso decís, che, se va a Walmart, ¿quién la recompra? De Narváez. Ah, y se va, ¿quién lo recompra? Ah, ese día empiezo a prender las alertas. Hoy no lo veo, empiezo a tener las alertas. Cuando vos veas de nuevo, de Narváez compra, bueno, ya pasó eso, recompra esta compañía que Molino se la vuelve a quedar Pérez Compán, que este se la queda que el grupo Techín se queda con tal compañía, se van los brasileños que vinieron se van estos, y vuelve a grupos nacionales con muy buenos contactos y buen manejo en Argentina, bueno, ahí empezará otro ciclo. Hasta ahora veo más gente queriendo salir que entrar, estarán negociando el precio. Claro. Pero ahora, che, ¿y quién la compra? Y no, vi la Manzano, que vienen de la mano. Bueno, entonces, desde ese proceso me parece que es el más importante para ver ahora.
para entender cuándo viene ese ciclo Claro, de... claro, en otro ciclo. ¿Y vos ves ahora indicios de recuperación económica en Argentina? Tal como vienen No, diciendo públicamente. sí, va a rebotar, pero no va a crecer, porque no hay infraestructura. Vos podés cambiar las griferías, pero si no cambiás la cañería, la presión del agua va a ser la misma. La recuperación es argentina, que va a rebotar, se cayó 10%, ¿no? Claro. Brasil rebotó 7%, todos los países rebotaron. Argentina va a rebotar, pero tiene techo. ¿Por qué tiene techo? Porque no tiene infraestructura. Llegar al puerto tarda el doble que antes porque las mismas rutas con más camiones están hechas pelota, porque me voy a quedar sin energía, ya se cortó la luz en un montón de lugares, me empiezo a quedar sin infraestructura. Con lo cual, la Argentina va a rebotar, a algunos les va a ir bien, pero voy a tener desabastecimiento de muchas cosas. Pinchas un neumático y no consigo rueda. Todo eso atrasa, aumenta el costo de productividad. No lo arreglas solo con devaluación. Claro. Y otra cosa que te quería preguntar es que viste que las principales empresas que cotizan acá en Argentina, en el mundo como que no tienen demanda, viste, acá las principales son de servicios, bancos, petroleras, o sea, son sectores sin dinamismo. Entonces, ¿cómo se puede dar vuelta a eso? Porque bueno, ya estuvimos hablando de las empresas que más crecen en el resto del mundo, son las de tecnología, conocimiento, como que se ve como muy... No, es que en Argentina pasó lo mismo, no pasó algo distinto. Las dos mejores desempeños fueron Globant y Mercado Libre. Claro, pero no cotizan acá. Bueno, cotizan vía CDR. El punto es, el, el, también les terminó yendo bien a las mismas compañías que en el resto del mundo. El tema es que por un tema de seguridad jurídica no cotizan sus ordinarias acá, o se abrieron sede en otro lado, Sí. por un tema de, vuelvo, control de precios, doble indemnización, un montón de cosas que no pasan en otros países. Entonces estas empresas, muchas de estas se fueron, o no, o directamente no están acá. Pero no es que nos pasan cosas muy distintas. Vos consumís las mismas cosas que una periodista de primer nivel en el mundo, lees lo mismo, Claro. nada, las mismas redes sociales, etcétera. ¿Por qué no pensar que también vas a invertir de la misma manera? Por eso el índice Merval quedó un poco desactualizado en términos de que como estas compañías no lo componen, lo siguen componiendo empresas históricas que no, hoy no tienen el glamour de esas. Bueno, nada, es el índice nuestro, porque las grandes, las nuevas, directamente decidieron cotizar afuera. Bioceres, no sé, la que diga. Sí, sí, tal cual. Viste que se habla muchísimo. eh, Hay una parte de la juventud que está muy desesperanzada. Te quería preguntar si alguno de tus hijos te planteó seriamente que se quiere ir del país. ¿Tuvieron conversaciones? Sí, yo tengo tres varones, dos de 24 y uno de 22 ahora. Sí, rondan la cabeza, rondan la cabeza. Pero creo que no solo por cómo está la Argentina, sino es un tema de libertad y de abrir la cabeza, de viajar. La Argentina también, en cuanto a sus posibilidades, ellos están estudiando, uno se está recibiendo ahora, pero bueno, el punto es, quizás cuando termine la universidad, yo creo que todos van a querer hacer un... pero me parece que no es solo por una situación, influye mucho la situación económica, pero me parece que si estaría bien la Argentina, quizás ellos tomen la decisión por su forma de ser, por su educación y demás, de ser libres, de volar por el mundo, de entender que el mundo de hoy es uno solo. Claro, sí, tal cual. Y ellos, una vez me acuerdo que me quedé pensando, si ellos no te cuestionan el hecho de vos hace un montón de años que tenés el cargo ahí en la bolsa, ya como gerente de desarrollo del mercado. ¿No te cuestionan eso por el tema de Sí, lo diferente que son a nivel generacional, no? sí. Sí, ellos obviamente no quieren mi vida, no entienden, dicen que no conseguiste nada o lo que fuera. Claro, aparte a vos Yo te también, llovería el trabajo. mi puesto en la bolsa también es relativo, ¿no? Yo estoy, si bien estoy como gerente de desarrollo y hace bastante tiempo, la bolsa ya no es Vima, yo no estoy en Vima. Eh, Vima es el mercado, lo que fuera, la bolsa es más un organismo político y por eso a veces me como, a veces veo en la red un montón de puteadas y digo, yo no tengo que ver con eso, pero bueno, está bien, son las reglas del juego, está todo. Yo hoy trabajo mucho en la Federación Iberoamericana de Bolsas, que Sí, es donde tratás de ver la estrategia global, o la bolsa está también en eso, porque yo estoy ahí por la Bolsa de Buenos Aires, o sea, represento a la Bolsa de Buenos sí, Aires y la bolsa es la que tomó el liderazgo
de la Federación de Bolsas. Entonces me permite ver algo más global. No es que estoy tanto pendiente de la Argentina, sino de todo cómo está evolucionando hoy las fusiones. España se fusionó con Suiza, que forma parte de Iberoamérica, la Bolsa Española. Otra vez la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia y Chile van por su segundo MILA. América, todas las bolsas. Bueno, estoy trabajando mucho en eso. América, todas las bolsas de Centroamérica más Ecuador. Me permite tener una mirada global. Mis hijos, sí, no quieren tenerlo, pero creo que a muchos nos pasa, a muchos padres, que yo soy hijo de una generación que le tenía miedo al futuro, o sea, vos tenés que tener trabajo, techo propio, techo propio, techo propio, estabilidad, estabilidad, obra social, obra social, obra social, relación de dependencia, relación de dependencia. Era un formateo. Mis hijos es libertad, 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 relación de dependencia, ¿qué es eso? Nada, a mí me encanta ese desafío, pero hoy un joven tiene ambiciones completamente distintas a la que tenía mi generación. Pero esos son cambios obvios, son cambios muy sanos. Yo, mira, justo cerré una nota para La Nación ahora que decía eso. Yo soy de la generación que vi que mis abuelos vivían mejor que sus padres. Claro, la época de movilidad social, ¿no? Mis padres vivieron mucho mejor que mis abuelos, yo viví mucho mejor que mis padres en términos de posibilidades, etcétera, y se cortó entre mis hijos y yo, y creo que eso habla muy mal del país. Pero bueno, por suerte ellos están en un lugar o tuvieron una posibilidad de estudio, lo que fuera, que les va a permitir, ya me superaron los tres, superarme con creces, ¿no? Pero no todos tuvieron esa oportunidad. Muchos chicos del 50 o 60% de los chicos de hoy no tuvieron la posibilidad de tener la calidad de vida de sus padres. Cosa que no es evolución, en el resto de las cosas sí pasó. O sea, yo vi como mi viejo superó a mi abuelo y mi abuelo superó a su padre. Mis hijos en lo particular, quizás, bueno, no sé vos si tenés, pero es probable que tuvieron la posibilidad de educarse para hacerlo, pero la mayoría que yo veo en el país no. Claro. Sí, es muy triste ese tema de la movilidad social. Sé que una cosa que me genera un poquito de curiosidad es si vos ya has hecho cursos de oratoria, o sea, ¿cómo se forma el Claudio Zukovicki de hoy? Todo natural, no, no, coaching, algo. no sé. Primero, me gusta mucho lo que hago, pero me gusta también el intentar transmitirlo. Eh, después así a ver, intenté profesionalizarme. Yo a veces siempre me da miedo, soy muy inseguro en el punto de decir, che, si me rascan mucho, ¿tengo el conocimiento suficiente o me quedo con lo que la tapa, el título o lector de frases? Yo digo, bueno, pues yo quiero leer el libro. Yo siempre digo lo mismo. De Pablo estudió en Harvard y me cuenta cómo son los economistas y yo leí del libro de Pablo que me cuenta cómo son los economistas. Entonces digo, pero yo nunca voy a ser él porque él es un genio. Yo lo admiro mucho y él dice, pero él fue y leyó, él me hizo estudiar historia con los protagonistas, pero yo estoy leyendo el resumen que él me hace a mí. Entonces, a veces sí intenté, digo, bueno, yo no sé, tomé un curso de filosofía con Kovadlov. Y para tratar de decir, yo quiero meterle contenido a lo que... Quiero ser mejor, o sea, de lo que hago. Y hay un punto donde tengo mi límite, porque yo lo hice con Kovadlov, siempre lo cuento, un genio divino, pero la verdad que entendí la mitad de las cosas. Empiezan a hablar cosas que yo no tengo esa profundidad, porque nada, mi viejo era carpintero y yo vengo a un colegio público de Mar del Plata, mi inglés es muy malo, me tuve que formar, entonces hay muchas cosas que me esfuerzo de leer, me meto en cursos, que yo con De Pablo estudié mucho de historia, me enseñó mucho, estudiando la época de Frondizi, con Kovadlov, no sé, cursos de eso hago para tratar de acercarme más a las fuentes que yo a veces cito, pero no leí del todo. Y nada, y a veces estoy, no sé si la palabra es, me siento pobre de contenido, me gustaría saber más, pero hay cosas que tengo un límite también, no soy tan, qué sé yo, conocí mucha gente que realmente es brillante, y que, no sé, te puedo nombrar tipos que discutí con ellos y digo, a la puta madre, no les llevo a los talones a este tipo. No tengo el contenido, no tengo la formación, me falta... No, pero no tendrás la parte filosófica, lo otro sí lo tenés, o sea. claro, o la lectura de Genial. dónde viene. ¿Cómo? La lectura de dónde viene esto, ¿por qué yo repito esto?
y lo repito. Entonces a veces, ahora yo estoy con autoestima baja precisamente, cuestionándome más cuánto es título y cuánto hay profundidad atrás en ese título. Entonces, nada, y ahora estoy en ese proceso de forzarme mucho en decir, bueno, pero ¿por qué digo esto? ¿Y por qué repito esto? ¿Y de dónde sacó Warren Buffett? ¿Y quién leyó él? Y nada, y después hay un tema que es el límite de tu capacidad, qué sé yo. Yo conocí, hay tipos que cito uno, me tocó conocer, nada, y cercano, Javier Milei, Sí, y el tipo podrá tener una expresión más complicada o no, pero digo, a la mierda, tiene un ICQ. claro. Alfredo Casero, me tocó hablar, digo, wow, digo, nada, conozco mi límite, yo no voy a hacer eso porque no tengo la inteligencia que tienen ellos. Y está bárbaro, no sé, eso se nace, yo no la tengo. Pero me esfuerzo en tratar o al menos leer, o ir a eso que te dije al principio, de decir, ¿quién me gusta? ¿Por quién paro el zapping? Y digo, Kovadlov, bueno, anda a estudiar con él. ¿Por quién paro el zapping? Por Juan Carlos de Pablo. Bueno, anda a estudiar con él. Claro, ¿Con quién me encanta escuchar? Augusto Darget. claro. Él lee, no sabe lo que lee ese pibe. Ay, sí, me doy cuenta ya solo seguirlo en Twitter, me doy cuenta que lee muchísimo, No, sí. lo que lee ese pibe. Y digo, bueno, Claudio, anda a tomar un café con él. Claro. De vez en cuando, porque te va a nutrir de cosas que, nada, yo fui más superficial en la formación. Sí lo vivís vos. ¿Y qué crees que diría tu papá si viviera hoy de vos? Ah, paso, paso. Sí, sí, Vamos, siempre te emocionas un montón, ¿no? Cuando hablas de él. eh, bueno, yo era pendejo cuando murió, pero ahora, Sí. nada. Por eso te lo pregunto, me refiero a si te conociera hoy como que todo el mundo te considera el número uno, que él lo entendía de mercados, ¿o sí? No, mi viejo era carpintero y lo único que inculcó, lo que yo quise inculcar a mis hijos, es buena gente, nada más. Claro. O sea, su logro es, yo lo vi morir y en una cancha de tenis, en una cancha de pádel, en brazos de su mejor amigo y vi la reacción después y cómo lo quería la gente y toda esa historia y dije, yo quiero ser, me encantaría ser el 10% de lo que fue él en términos de amor de la gente. Era un Claro. tipo buenísimo. Y nada, y es buena persona, lo único que puedo decir. Y lo único que intenté en la vida y lo único que intento hacer con mis hijos, que mis hijos sean igual, ¿no? Ser buena. Después todo viene solo, ¿verdad? Vos puedes ser más formado, menos formado, más, Sí. pero te van a recordar por cómo fuiste como persona, ¿no? Ni por la guita que tenés, ni por si acertaste un trade, si sos un grosso que escribís por Twitter todo lo que no. ¿Sos buena gente o no sos buena? Sí, te iba a decir que se te nota un montón que tenés mucha formación a nivel valores, se te nota muchísimo. Y lo último que te iba a preguntar un montón de, no sé todas las preguntas que me preparé, pero ya me empiezo a saltear porque llevamos 1 hora 13 de entrevista y me Me vas a matar. mataste con la última. Te hago la última pregunta. Porque te iba a contar que una cosa que me gusta de vos es que yo te percibo, o sea, se te ve como con mucha inteligencia emocional, o sea, como un ser muy evolucionado. ¿Es una cosa que te dio la experiencia de la vida o te gusta la espiritualidad? O sea, me suena que sos una persona como bastante... No sé, no sé, no sé definirme en eso. Eh, pero nada, a veces me gusta, como espiritual, a veces escuchar un buen sermón del rabino donde voy me gusta, me llega. eh, Escuchar a gente, te repito, que evoluciona. eh, Tengo un muy me siento muy seguro familiarmente con mi mujer, que la admiro y me gusta escucharla, y no sé, mis hijos son también, entonces todo eso, nada, es un punto, me siento agradecido de todo eso, hasta mis suegros, o sea, mi suegro es un tipo que me encanta escucharlo y es un tipo de mucha vida, pero me moviliza más eso, me emociona más eso que, no sé, eh, otras cosas, que otros valores que quizás no va para esta nota, o del trading diario, o sea, me motiva más, no sé, Billions, es una serie que me encantó también por ciertos valores inhumanos que existen ahí, humanos como serie, en busca de la felicidad. Yo digo, un trader no puede ver la película, no puede ver por lo menos 3, 4 veces la película En busca de la sociedad y la superación de ese tipo. Yo me enteré Eh, cuando la vi, sí.
Bueno, eso me nutre más que, no sé, Lobo Wall Street. Claro. Que me gustaron, lo que fuera, pero no era Inside Job o La Gran Apuesta como sentido, Sí, porque yo entiendo al mercado también como muy humano. El mercado es miedo, es avaricia, es ambición, es transparencia, es compartir, el hecho de compartir una opinión, compartir sí, nada, lo que fuera. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si es espiritual o no, pero yo acá crecí con muchos valores, la bolsa te da muchos valores. Con operadores que yo compartí, venimos de lugares distintos, teníamos clientes distintos, por un lado competíamos, por otro lado cada vez que uno necesitó algo, quizás porque mi experiencia fue muy buena en ese aspecto. Yo cada vez que necesité algo, acá encontré hermanos entre los operadores de recinto que eran mi competencia. claro. Y quizás mi experiencia me permite ser confiado porque conocí gente espectacular acá y te lo puedo nombrar, o sea, y los nombro siempre, que lo que fuera, pues digo, nada, y venimos de realidades distintas. Siento que es una familia en algún aspecto, es un sector. Los que nos dedicamos al sector bursátil con mala prensa, con especuladores, etcétera, yo vi, no sé, hay cadenas, no sé, yo pertenezco a un montón que no participo mucho, pero viste esas cadenas de WhatsApp de bolseros emergentes, que tú decís, Sí, ¿crees que un tipo necesita algo? Vos ves que a 80.000 tipos van sí, ahí y sí, es una comunidad diciendo, ojo con esto, probá, ojo con este, probá este, o lo sí, que fuera. Hay comunidad, porque finalmente el conocimiento sirve si es compartido y en ese caso ahí tenés la necesidad de compartir. Entonces yo creo que no es que yo soy el raro o el espiritual, creo que también en un mercado, vos también, Guada o no. Y en cada nota que haces estás buscándole la vuelta, bueno, porque en el fondo vas a encontrar un montón de gente que se guía por eso, que quiere progresar de la situación de donde vino, ¿no? claro. Sí, yo me reidentifico con esa parte tuya. Sí, aparte lo que más me gusta del mercado es la pasión que hay. Me doy cuenta que es una pasión increíble. Me encanta. Por eso empecé la entrevista preguntándote eso. ¿De dónde venía tu pasión? Bueno, Claudio, te agradezco un montón. Mira, como 1 minuto 7 estuvimos hablando. No. Muchas gracias a vos, gracias por el tiempo, por el interés. Perdón si repito muchas veces lo mismo, pero bueno, es lo que soy. Creo que muchas cosas que dijiste, no sé, toda la cantidad de cosas que me vi antes de hacerte esta entrevista, creo que en algunas cositas nuevas me dijiste, así que buenísimo. Un placer. Bueno, Claudio, Suerte. si te vienen gustando mis entrevistas, te invito a darles like, también a suscribirte a mi canal. Inclusive está la opción de activar la campanita y así estás al tanto de todas las novedades y haces crecer mi canal. Muchas gracias.